Bueno, pues, muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros en esta sesión del CEMIC. Miriam, si quieres iniciar la sesión en YouTube, ahora puede ser. Sí. Muchas gracias. El CEMIC es un seminario de investigación que coordino con el doctor Alejandro Mercado Celis y otros colegas aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Para todos los que quieren seguir el seminario, gracias por mandar su correo en el chat y les agregamos a la lista de difusión con mucho gusto. Para empezar esta sesión de hoy, quiero mencionar un artículo justo que publicó Nexos, la revista Nexos esta semana. Es un artículo que trata de la narrativa institucional sobre la obesidad y la necesidad de atender este problema sin culpar a las personas. Y todo empezó cuando el gobierno presentó oficialmente la historieta que se llama ¿Qué estás tragando?, que es un material de educación informal elaborado por un caricaturista y que ha sido muy criticado por retratar a las personas con obesidad como moralmente débiles, compulsivas, ignorantes, irracionales. Y aunque el folleto también condena a la industria alimentaria, dice el artículo, la solución que plantea sigue estando en los consumidores, en lugar de situarla en el cambio de las estructuras y el sistema. Este pequeño ejemplo nos permite pensar la importancia de las narrativas dentro del sector de la alimentación, lo cual hace un puente con los estudios sobre industrias culturales. En realidad, a pesar de la importancia que tienen en la vida cotidiana, en términos de producción, de símbolos y de experiencias, por ejemplo, si pensamos en el éxito de los programas sobre comida de Netflix, la alimentación y la gastronomía no suelen ser temas centrales en los estudios sobre industrias culturales y creativas, en comparación con la música y el cine, por ejemplo. Entonces, esta sesión es un primer paso para nosotros con el fin de integrar de manera más significativa el tema de la gastronomía en este campo de estudios. Así que me da mucho gusto recibir hoy aquí en el CISAN y la UNAM a dos especialistas del tema gastronómico en América del Norte. Alicia Gálvez es antropóloga cultural y medical, profesora de Latin American Studies en el Lehman College y de antropología en el Graduate Center of the City University of New York. Alicia es también autora, entre otros, del importante libro Eating NAFTA, Trade, Food Policies and the Destruction of Mexico. Y también tengo el honor de recibir a José Antonio Vázquez Medina, que es doctor en estudios de alimentación en la línea de antropología de la alimentación por la Universidad de Barcelona y hoy profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Publicó en 2017 el libro Cocina, Nostalgia y Etnicidad en Restaurantes Mexicanos en Estados Unidos. Gracias a ustedes dos por participar en este seminario. Antes de empezar, quiero mencionar muy brevemente una iniciativa que apenas está empezando aquí en México sobre mujeres en cocinas de restaurantes. Entonces, si conocen gente que trabaja este tema o si tienen datos, gracias por escribirme en el chat. Alicia, si quieres empezar, vamos a empezar con tu presentación, 20 minutos más o menos, y luego pasamos a la presentación de José Antonio. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, aunque me hubiera gustado estar en México, de verdad, pero aunque sea de manera virtual está bien. Aquí les comparto algunas imágenes, si lo ven, yo creo. Quisiera empezar con un poco desempacar el boom de la gastronomía mexicana a nivel mundial, a nivel global, y empezar con un ejemplo que es el chef René Redzepi, que es el chef de Noma, de Dinamarca, que en el año 2014 viajó a Yucatán y les siguieron algunos amigos chefs y el New York Times le siguió también. Esta es la revista de estilo de New York Times, Tea Magazine, y escribieron una crónica del descubrimiento en ese viaje por parte de Redzepi, que descubrió, entre comillas,
las enfrijoladas. Y aquí en este artículo describe la forma que él se mueve por la península de Yucatán. Y abre el artículo, aquí tenemos la foto de él con un amigo, Danny Boyen, que es otro chef conocido, donde tiene una experiencia trascendental descubriendo las enfrijoladas. Y empieza a hablar del valor que podrían tener las enfrijoladas si todo el mundo llegara a apreciar de la misma forma esta comida tan perfecta, dice él. Entonces, él es parte de un boom y ahora tenemos una palabra en inglés que se está ocupando bastante, que es la palabra Columbusing, que es cuando uno descubre algo que siempre ha existido, el arte de descubrir algo que no es nuevo. Y estaba pensando cómo explico Columbusing en español y me di cuenta que si lo traduzco literalmente es colonizar, porque Columbus, es básicamente hemos llegado a redescubrir, we're Columbusing the word Columbusing, porque estamos redescubriendo una palabra que ya existe, que es colonizar. Y me parece interesante porque es una forma de obviamente reconocer que es un acto de apropiación, de piratería en cierta forma, cuando se recibe atención o crédito por descubrir algo que no hace falta descubrir porque ya está. Y esto es parte de un trend que podemos ver a nivel mundial de elevar, de celebrar lo que es la cocina de la milpa, la gastronomía mexicana. Y aquí tenemos a René Redzepi en su pop-up, su restaurante temporal que abrió hace un par de años en Tulum, donde cobró $600 por persona. Recién estaba traduciendo mi libro Eating NAFTA con un editorial mexicano y está por salir. Ojalá que me puedan dar sus comentarios cuando salga. Y el editor me dijo, parece que aquí hay un error porque dice $600 por una cena. Y dije, no, es correcto. Él cobró $600 por una cena más $150 en impuestos a cada persona que llegó a cenar en este pop-up que estuvo abierto solamente 6 semanas. Y según tengo entendido, ese dinero voló por medio de las nubes virtuales a un banco en Dinamarca. Y aunque él sí contrató a mucha gente y cobró más barato a algunos estudiantes culinarios de México, entendemos que realmente fue él que salió ganando. Y aquí tenemos una celebración por su Instagram alrededor de esa época donde celebra ingredientes muy básicas, muy clásicas y normales, muy endémicas a la gastronomía mexicana. Un poco Columbusing, descubriendo estos ingredientes, celebrándolos en su journey, su viaje por el mundo culinario. Podemos contrastar un poco esta actitud con la actitud de chefs como Enrique Olvera, que obviamente sí tiene una base más legítima con la cocina que hace, pero en cierta forma también aprovecha de este boom para cobrar más precios inéditos por productos que en cierta forma han existido antes en el mundo culinario. Y vemos también un poco que se comparte un poco una estética, un vocabulario culinario para celebrar estos elementos culinarios. Y vemos durante la época de Peña Nieto, pero vemos un esfuerzo por parte del gobierno de realmente aprovechar de este boom para fomentar el turismo culinario, celebrando la cocina tradicional mexicana. Y vemos que esta celebración busca celebrar la diversidad culinaria de una forma que las mismas políticas del gobierno en otros ministros, en otras áreas, no celebran esa diversidad, sino que como que tratan de controlar, disciplinar y
modernizar ciertos aspectos de culturas indígenas, sobre todo. Ahí viene mi perrita haciendo su entrada dramática. Pero no vemos esta celebración de esta diversidad como recurso para la salud, sino que como recurso para el turismo. Entonces hay como un mensaje doble que se puede ver. Y vemos como un mercado técnico muy complejo, muy avanzado, que celebra la gastronomía con estos food tours, taco tours, las series en Netflix de las crónicas del taco, etcétera, que buscan celebrar entre un público global esta gastronomía. Mientras tanto, vemos que escenas ubicuas de zonas urbanas en toda la República siguen en cierta forma haciendo lo que siempre han hecho, que básicamente es lo mismo, ¿no? Basado en el maíz, pero no recibe obviamente la misma atención ni pueden cobrar lo mismo. Y vemos un proceso de desplazamiento de las zonas rurales de mucha gente que antes vivía de la milpa y se encuentran en los últimos 25 años su modo de vivir muy amenazado, muy marginado y sin los apoyos que quizás antes podían depender, como estos granjeros que están en San José Miahuatlán, que no se ve bien en la foto, pero el papá está usando una gorra de Oregon y el hijo de Las Vegas, que son dos lugares donde la mayoría de este pueblo se ha migrado, incluyendo los hermanos mayores de este muchacho. Entonces, para entender todo esto, estoy desarrollando una teoría del capital narrativo, en cual podemos entender que las historias, en cierta forma, las historias que cuentan personas como René Redzepi, romantizan ciertos elementos específicos de la cocina. En este caso, el maíz, la masa de maíz es uno de los principales elementos. Y vemos que divorcian estos elementos de su contexto histórico, social, cultural, de sus lugares de producción y obviamente de la gente que los produce. Y liberan estas historias, buscan liberar estos elementos, ingredientes, estilos de cocina para quienes lo aprecien, ¿no? El que cuente la mejor historia está demostrando que aprecia algo que en cierta forma se ha dejado de apreciar. Es importante, como no puedes solamente apreciar, sino que tienes que apreciar con, en cierta forma, insistiendo que no se ha apreciado con el mismo fervor. Y esto permite, es importante entender que esto permite una nueva evaluación económica a base de esa historia, ¿no? No es el elemento básico, sino la historia que se cuenta alrededor del elemento que permite que se reevalúe económicamente, y el capital narrativo del contador es lo que transmite el valor, no el precio comúnmente establecido en el lugar de origen. Entonces, el plato de esquites, un elote vale cierto precio, pero con esa historia que se cuenta alrededor se puede cobrar 2, 3, 20 veces el precio. Este proceso de reevaluación justifica en cierta forma la pérdida de acceso a esos productos, ingredientes, platillos y hasta la tierra de los que no fueron aptos como para contar una historia adecuada. Entonces, las personas que pierden acceso a lo que es de ellos, estos alimentos culinarios, merecen, ¿no?, perder acceso a ese valor adherido porque no pudieron contar las historias, no supieron contar las historias adecuadas. También el capital narrativo, como todo capital, no es distribuido de forma equitativa. Obviamente es concentrado en ciertos lugares, y los que ya disfrutan de una porción excesiva de otros recursos como el estatus social
tienden a manejar una porción desproporcional de capital narrativo. ¿Por qué nos importa que René Redzepi descubre las enfrijoladas? No nos cuenta tanto sobre las enfrijoladas como de René Redzepi, ¿no? Como un árbitro de valor. Por ende, los que pueden ellos asegurar, personas como René Redzepi, los que están aprovechando esta reevaluación, pueden asegurar de que sus historias se escuchen, aun cuando esas historias no son de ellos, sino apropiados de otros. Cuando René Redzepi dice que todavía hace falta contar la historia de la tortilla, se refiere a cierto repositorio de capital narrativo elite, cosmopolita, global, de foodies, chefs, restaurantes organizados jerárquicamente con rankings de Michelin, etc. Pero sabemos que la historia del maíz, de la tortilla, ya se ha contado. Es una de las historias, son las historias más icónicas de la cosmología mesoamericana indígena. Entonces no es que realmente hace falta contar una historia o que no se ha contado. Entonces lo que estamos viendo no es una narración, sino realmente una piratería. Redzepi sabe que el precio de un producto no es meramente económico y material, sino simbólico, y que el valor utilitario de las cosas no es suficiente para explicar su precio en el mercado. El valor se genera por la edición de nuevas capas de valor y distinción encima del producto básico. Y quiero mostrarles un pequeño excerpto de un video que él filmó como parte de este artículo con su chef asistente. No sé si lo pueden escuchar, ojalá. Un segundo. Sí, se escucha. You can have Italian chefs talk about the difficulties in creating the right pasta dough. You will pay 30, 40, 50 euros for a bowl of spaghetti because the story is right, but a tortilla can only cost, 50 cents for one. You know what I mean? Maybe the storytelling has been wrong, and therefore also their appreciation for it. Me gusta cuando alguien ilustra mi punto mejor que yo. Podría hacerlo, pero él obviamente está diciendo que a alguien se le tiene que ocurrir cobrar 20, 30, 40 euros para una tortilla, si es que cuenta la historia adecuada, ¿no? Y es el que en cierta forma está tratando de ser esa persona. El plato de pasta no vale 30 euros, pero la tortilla, o sea, es la historia que se cuenta de dónde vino, del esfuerzo, toda la narración de valor que justifica ese precio, ¿no? Entonces, en cierta forma, busca hacer eso. Y el contexto que tenemos en la relación norteamericana que permite este proceso es el contexto del Tratado de Libre Comercio, donde vemos que el maíz se busca convertir el maíz en un producto como cualquier otro, como un medio de valor. Y vemos que en cierta forma el propósito del Tratado de Libre Comercio es enfocado en el maíz específicamente. Entonces aquí tenemos una entrevista en la revista Bloomberg con el ex ministro Pedro Aspe, y le preguntan cuál es la comida emblemática de la globalización. Y él dice un taco de guacamole. ¿Por qué? Porque lleva dos ingredientes, el maíz y el aguacate. Perdón. El aguacate se cultiva en México y son los mejores del mundo y se exportan a otros países, pero la demanda en México por maíz excede la oferta doméstica. Una porción relevante del maíz consumido en México se tiene que importar, ¿no? Entonces se está normalizando la importación de maíz estadounidense y ya encontré salir. Ya el maíz ya no es mexicano, ¿no? El maíz no es propio ni endémico de México, sino es intercambiable como cualquier otro producto. Entonces, aquí el taco de guacamole, el taco de aguacate, se vuelve emblemático de la globalización
porque es algo que realmente es intercambiable, ¿no? El aguacate es en su formulación aquí mexicano, pero el maíz no, ¿no? Entonces, en cierta forma, ese divorcio del producto, del valor, es lo que permite a Red Cepi entrar y cambiar la conversación y contar otra historia de cierta clase de maíz, ¿no? Mientras el maíz en general se está desvaluando de una forma inédita. Entonces, en cierta forma, yo creo que la conversación se convierte en cómo se hace un mercado técnico diferente, donde las personas que realmente son dueños de estas técnicas, ingredientes, conocimientos, saberes, pueden ser reconocidos como dueños de esas historias, ¿no? De reclamar su capital narrativo de otra forma. Aquí tenemos a la mamá de un amigo que está en su cocina fuera bueno, cerca de Tehuacán y en un pueblito. Y aquí un artista, esto se publicó en un artículo sobre la globalización, y el artista como que le dio un poco del honor que ella y su cocina merecen. Y tenemos obviamente tenemos mucho material narrativo como para contar otras historias, donde realmente se da el valor correspondiente a lo que son estas tradiciones culinarias y más que nada el contexto social histórico de su producción, que es algo que no se puede divorciar de su contexto, sino que tiene valor por su contexto, que el contexto es lo que le da el valor. Entonces, con eso creo que ya termino y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues seguimos con tu presentación, José, y si ya tienen preguntas, ya las pueden hacer en el chat para que Alicia vaya preparando sus respuestas, o si no, las concentramos todas al final de la sesión. Gracias, muchas gracias. Qué interesante, Alicia, son varios temas que hay que confluyen ahí. A mí en especial me llama la atención el video de Red Cepi para New York Times. Y esto que se ha como generado ya como una discusión importante como del hiperblanqueamiento de las cocinas tradicionales, ¿no? O sea, si uno ve todo ese video que te enseña la nixtamalización primero, pero claro, todo perfectamente cuidado y cómo se puede comercializar, creo que da para muchísimo ¿no? Habilitar la discusión. Y bueno, yo lo que les voy a contar o a platicar el día de hoy viene más bien de la voz que entra muy bien en diálogo con lo que presentó Alicia, pero es la voz desde abajo, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y les platico un poco de este proyecto y por qué hay tres fenómenos importantes ahí que confluyen quizá de manera que necesitaríamos pensar cómo es o cómo se articulan estas relaciones. Este proyecto surge a partir de otro proyecto más amplio que fue mi doctorado, que yo trabajé en restaurantes mexicanos en Estados Unidos, sobre todo en tres entornos que tienen como una tradición importante de recepción de mexicanos que trabajan allá, y trabajé, bueno, en formación también como cocinero, me permitió, irme a trabajar en las cocinas y vivir desde adentro, ¿no? En las cocinas. Y evidentemente, como todo proyecto de largo alcance, pues surgen más preguntas que no se alcanzan a resolver ahí. Dentro de este proyecto más amplio, pues siempre surgieron las interrogantes sobre qué pasaba con el retorno de los cocineros, ¿no? O sea, qué pasaba con la gente que había trabajado 10, 15, 20 años en Estados Unidos desarrollando un solo oficio, que era el de la cocina. ¿Y qué pasaba cuando eran deportados, cuando tenían que regresar por alguna situación de enfermedad? ¿Y cómo era la reinserción laboral y social a las comunidades de origen, ¿no? Entonces, así es como surge esto que les voy a platicar el día de hoy. Y luego, mientras desarrollaba el propio proyecto,
pues empezó a cruzar otro fenómeno que era el del turismo, y que tiene, creo que cobra especial relevancia, como lo voy a mencionar en unos minutitos, ahora a propósito de cómo se tiene que pensar el turismo en las nuevas normalidades y cómo nos podemos desplazar hacia lugares cerca. Lo que yo les voy a platicar es qué es lo que está pasando o lo que se visibiliza desde hace algunos años en comunidades semirurales que tienen pues altos índices migratorios, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues básicamente lo que estamos presenciando es una recomposición de los paisajes culinarios con cocinas que se importan desde Estados Unidos y que se recodifican en entornos semirurales. Y que esto evidentemente está trayendo a un nuevo mercado de visitantes que se desplazan de las ciudades a estos entornos a comer estas cocinas que se van recodificando en estos entornos semirurales, ¿no? El proyecto que yo desarrollé fue entre 2015 y 2018 y estuvo situado en los estados de San Luis Potosí y de Zacatecas. Es importante precisar que estos dos estados pertenecen al primer cinturón de tradición migratoria y todavía, a pesar de que hay pues nuevas tendencias en los patrones migratorios, siguen teniendo un índice altísimo de migrantes que van, pero también que regresan, ¿no? Entonces decidí estudiar esta zona del semidesierto y lo que pasaba con los entornos semirurales, que cada vez empecé a ver que pues tenía presencia en diferentes municipios. Pero que esto cabe aclarar que no es exclusivo de estas dos zonas. Tengo referencias, por ejemplo, de lo que pasa en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca, con estos nuevos puntos de venta de comida, ¿sí? De cocinas con las comillas correspondientes y con la distancia crítica necesaria étnicas, ¿no? Que se están estableciendo ahí. Y también vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, con comunidades incluso con presencia indígena, como en comunidades pequeñas hay 11 pizzerías, ¿no? Uno de los municipios de los que yo voy a hablar, que es cerca de San Luis Potosí, es un municipio que tiene 20,000 habitantes y hasta el 2018 había 20 restaurantes o puntos de venta de comida china, ¿no? Entonces, pues vemos que este fenómeno pues sucede, no es exclusivo de esta zona, sino que puede obedecer a los enclaves más fuertes de migrantes o los encadenamientos de migrantes y también con los retornos, con la alta incidencia de los retornos, ¿no? Entonces, lo que quiero platicar ahí es de lo que ya había adelantado, de cómo la cocina es un medio importante para analizar dos fenómenos de orden macrosocial que impactan en México, como la migración en su fase del retorno y el turismo, ¿no? Una de las cosas que aquí estudié es cómo el campo de la gastronomía, dentro de los fenómenos de movilidad humana, pues tiene o reestructura, pues, o tensa también, ¿no? Los significados del sentido de pertenencia, también, por ejemplo, esto que Yerko Castro dice que es la polinización cultural propia que llegan los migrantes al retorno, y el entendimiento de los flujos de ideas y de información culinaria para la construcción de nuevas territorialidades. Vemos cómo este cambio en el paisaje alimentario y propiamente en el surgimiento de estos nuevos puntos de venta de comida, pues van cambiando las apropiaciones de las propias cocinas y la identificación de las cocinas locales, ¿no? Creo que uno de los hilos argumentativos más importantes o dentro de los hallazgos fue qué es la cocina local y cómo se puede entender la cocina local, ¿no? Con todo lo problemático y lo polisémico que puede ser el término. Para contextualizar en un marco más amplio, para aquellos y aquellas que no están tan familiarizadas, aunque parecería esta diapositiva un lugar común, pues decir la importancia que tiene la fuerza de trabajo de los mexicanos en los restaurantes en Estados Unidos, ¿no? Y esto pues no es un fenómeno nuevo, sino que después del periodo bracero, a partir de los 60 y la introducción de la mano de fuerza, la fuerza laboral, en aquel país al sector terciario, pues un nicho importante que acogió a los mexicanos fue los restaurantes, ¿no?
Este nicho, pues evidentemente con el paso del tiempo, lo que suscitó fue que se empezaron a generar encadenamientos migratorios directamente hacia el sector de alimentos y bebidas. Y ahora, para también poner una cifra que también creo que se está recomponiendo, pero que eso, diferentes medios, tanto académicos como periodísticos, pues cada vez se dice que más de 2/3 partes de la fuerza laboral en los restaurantes de Estados Unidos es mexicana, ¿no? En estos aspectos, pues es interesante ver lo que pasa dentro de las cocinas, como les comentaba en el proyecto anterior o que precedió a este, pues me di a la tarea de ver también cómo el conocimiento culinario empírico se puede entender como un modo de agencia para poder ejecutar y reproducir la cocina mexicana o construir incluso, ¿no? O sea, la cocina mexicana en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando alguien que trabajó, como les había dicho, 15, 17, 20 años, tiene que regresar? Cuando se ha desarrollado casi todo el periodo de su época productiva dentro de diferentes cocinas. ¿Cómo se va capitalizando el conocimiento culinario y cómo se emplea dentro del retorno? Y aquí también, para poner un poco en contexto, hasta el 2015 había más de 1.3 millones de personas que habían regresado a México, a las distintas entidades de México. Y esto obedece sobre todo a la criminalización del estatus migratorio, pero sobre todo al punto coyuntural de la crisis de 2007 y 2008, que después se fue acentuando con las políticas migratorias y que se epitomizaron sin duda en el último periodo de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y eso pues impidió patrones migratorios importantes como el impedimento de la circularidad migratoria y hizo también o propició el regreso de varios miles de personas a sus comunidades de origen. ¿Y qué pasa entonces cuando regresan? Pues evidentemente hay un punto importante que se puede empezar a visibilizar en comunidades o municipios semirurales con altos índices migratorios, sí, que es regresar a poner un negocio de comida, aprendiendo o reproduciendo lo que aprendieron a hacer en Estados Unidos. Aquí trabajo con este concepto que también es muy polisémico, que es el capital migratorio, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el capital monetario, el capital social que se adquiere, sino también con el capital cultural en el entorno culinario, todo el conocimiento que se aprendió. Por ejemplo, uno de los restaurantes más importantes de este proyecto que para poder ir, o al menos eso pasaba hasta antes de la pandemia, en los fines de semana habría que hacer filas de 1 hora o un poco más para poder sentarte a comer ahí. Pues el dueño y cocinero de ese restaurante, pues trabajó 17 años en diferentes restaurantes de comida china en Estados Unidos y se fue desde California hasta la costa este, ¿no? Entonces aprendió las diferentes maneras y después la adaptó, ¿no? Es también importante aquí puntualizar que la puesta en marcha de un negocio no es como el éxito del fin de la trayectoria, es solo simplemente una manera de subsistencia para ver qué es lo que pueden hacer ante los retornos que la mayoría, al menos de los interlocutores con los que trabajé, pues fueron regresos no deseados, sino que obedecieron a deportaciones o también a la enfermedad o muerte de algún familiar en México, ¿no? Entonces, la puesta en marcha de negocios era una manera de regresar, ¿sí? Y de tener una manera de reinsertarse laboral y socialmente en las comunidades a las que pertenecía. Es importante también entender aquí otro punto de vista, otro factor importante es decir que los restaurantes, al menos lo que yo pude visualizar, es que son nodos en los encadenamientos migratorios y son centros también de capacitación para el trabajo. Yo creía, o hasta antes de hacer este proyecto, que solo pasaba cuando se iban del otro lado de la frontera a aprender, ¿no? Allá, pero también he visto que a partir de este fenómeno que aquí analizo, he visto también como en municipios, por ejemplo, que se sabe que se tienen que ir a los 13, 14, 15 o 20 años, pues con estos migrantes retornados,
van enseñando a sus paisanos a trabajar en los restaurantes en el modo americano, como refieren ellos, para no llegar, para no llegar sin saber nada a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso pues ha favorecido la continuidad en los patrones laborales de la migración hacia los restaurantes. Y esto que está pasando pues también creo que se puede pensar como un modelo de desarrollo y de cooperación y se están generando sistemas de reciprocidades intercomunitarios, ¿sí? Que son totalmente al margen de los programas gubernamentales de apoyo a estos municipios con alto índice migratorio, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que hay, sobre todo a los puntos de venta, a los restaurantes o a las fondas, la reinserción laboral y sobre todo social de estos migrantes, pues de repente se convierten o son vistos por los otros miembros de la comunidad, pues como agentes de desarrollo, y a ellos les permite pertenecer, regresar y poder pertenecer y permanecer dentro de la propia comunidad, ¿no? Y luego también vemos que dentro de esta diversificación de la oferta culinaria en municipios semirurales de San Luis Potosí y de Zacatecas, vemos también que se está abriendo otro nicho quizá más pequeño, ¿sí? Que es poner restaurantes que están dirigidos principalmente y explícitamente, según el trabajo etnográfico que realizamos, para aquellos que ya regresaron también, ¿no? Recordemos que estas nostalgias culinarias son inherentes a cualquier desplazamiento, no solamente se extraña lo que se comía aquí y allá, sino que también muchas veces se extraña lo que se comía del otro lado cuando regresa, ¿no? Entonces, hemos visto de manera muy creativa cómo se ha abierto y se ha favorecido también una oferta culinaria para los retornados. Por ejemplo, aquí este restaurante que está en un municipio que se llama Mezquitic, aquí cerca de San Luis Potosí, que hacía comida Tex-Mex y ellos incluso en el menú pues tenían ciertas llamadas al pasado en Texas, ¿no? Para poder reproducir y tener éxito de este tipo de alimentos, ¿no? Y entonces aquí también algo que me llevó a pensar mucho es, pues, cómo a partir de la cocina se habilitan nuevas maneras para ejercer la transnacionalidad, ¿no? Esta pertenencia y estos flujos entre dos frentes culturales que la cocina puede articular y puede movilizar y puede desplazarse adecuadamente, pero que está surgiendo o que estamos viendo, pues que se está cambiando, ¿sí? El paisaje alimentario con la emergencia de estos restaurantes, con estos apelativos, ¿no? Restaurante Tex-Mex, restaurante de comida chicana, evidentemente de cocinas orientales, ¿no? O sea, yo creo que lo más referido que encontré ahí fueron los pequeños puntos de venta de comida china, pero también en otras comunidades incluso de comida vietnamita, tailandesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos también, o esto nos pone a pensar, pues sobre las nuevas maneras de ejercer la transnacionalidad en las prácticas y en los significados y en la propia comensalidad de estos platillos, ¿no? Y luego otra cosa que también fue un hallazgo importante, que es aquí ya donde entra el turismo, a partir de esto que les venía platicando, pues fue que algunos de estos municipios, o en el momento que hice, durante el momento que hice la investigación, o algunos ya tenían el nombramiento, o algunos lo estaban buscando, querían, ¿no?, desarrollar o implementar estrategias de promoción turística para lograr ser denominados pueblo mágico. Pero aquí entonces entran a un problema importante, que dentro de los lineamientos de los pueblos mágicos, pues está la promoción de la cocina típica del lugar. Pero entonces, ¿qué es la cocina típica, no? Y entramos entonces en una tensión importante de los discursos y de las narrativas de promoción turística, porque vemos esta emergencia, ¿no? Por un lado, de estos lugares que llaman o que no niegan la presencia migratoria ahí, y que son apropiados por la propia comunidad, ¿sí? Y que son también incluso referidos como la cocina local,
pero que se despegan totalmente de la narrativa de promoción turística que se hace sobre la comida tradicional mexicana. Entonces vemos, o al menos los hallazgos que yo pude obtener, fue que el discurso de las oficinas de promoción turística pues trataban como de invisibilizar esta presencia migrante en la cocina, por un lado, aunque no desconocían, ¿no?, la tradición migratoria, pero parecería que quisieran como invisibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Incluso situaciones importantes, por ejemplo, en los mercados que hay puntos de venta de comida china, pues te tratan de llevar hasta por otros lados para que no los veas, y una serie de anécdotas que nos podemos aquí detener mucho más tiempo para platicar, pero que lo que sí podemos ver es que hay una tensión en estos discursos, ¿sí?, que confrontan la propia voz y la propia historia migratoria de las comunidades con lo que se quiere aplicar o implementar, ¿no? Vemos también que hay una construcción importante de cánones culinarios propios generados a partir de la migración y que tienen que ver también con la multiplicidad de frentes que confluyen aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo estas cocinas chinas que han viajado tanto y que se reconstituyen cuando regresan y son adaptadas, ¿no? O sea, son modificadas al gusto de la comunidad y de los visitantes, ¿sí? O sea, y que la hacen como muy sui generis y eso la hace atractiva para recibir comensales potenciales de manchas urbanas cercanas a donde están estos restaurantes, ¿no? Vemos también que entonces, ya casi que para finalizar, aquí esta imagen a mí siempre, ya tiene mucho tiempo que la tomé, pero creo que todo lo que está ahí desplegado es importantísimo, esta representación de la muralla china y encima la bandera de México, ¿no? Y todo lo que nos está diciendo sobre ello, ¿no? Entonces hay algo que podemos sí ver, es la polisemia de la cocina local. Si uno platica o charla, incluso hasta con los mismos funcionarios de las oficinas turísticas, pues ellos refieren que van 1, 2 o 3 veces a la semana a comer y que ahí se encuentran a otros habitantes de la comunidad y que incluso, por ejemplo, en este restaurante, pues es ya un distintivo de la propia comunidad y la gente se lo apropió y lo reconoce como una cocina de ahí por estas distinciones que ha tenido, pero que en la narrativa de promoción turística, pues eso se invisibiliza, ¿no? Ya para terminar, pues las reflexiones finales de manera pues muy somera quizá de todo de este fenómeno, pues tiene que ver o está impactando en tres lugares distintos, ¿no? Uno es repensar las relaciones centro-periferia en cuanto a la producción gastronómica y la relación con el paisaje alimentario. O sea, vemos cómo aquí se está generando a partir de la propia migración nuevas maneras y una cocina muy particular, ¿no?, que obedece también a esta tradición migratoria y que en las ciudades, ¿no?, pues no está tan presente, no es tan visible. Entonces eso nos permite reflexionar y tensar incluso estas relaciones de centro-periferia en cuanto a los focos de producción gastronómica, ¿no? Y en cuestión del turismo, y a propósito de lo que está pasando y de lo que se ha reflexionado sobre lo que va a pasar ahora, el llamado al turismo de proximidad, ¿sí? O sea, el turismo doméstico a partir de la contingencia inédita que tenemos sanitaria, y esto cómo podría encajar en con lo que se está cada vez visibilizando más del staycation, ¿no? Que es este juego de palabras como el de stay home y vacation, ¿no? Y cómo esto habría que pensar cómo estos desplazamientos a comer estos restaurantes pues pueden llevar o cómo se van a negociar esas narrativas de promoción turística, ¿sí?, que vienen desde arriba. Entonces aquí también es importante, ya para finalizar, pues cómo la promoción turística pues tiene que entrar en una serie de negociaciones a partir de estas cocinas que no niegan la realidad migratoria pues de las comunidades semirurales que tienen altos índices de retorno. Y por mi parte es todo. Gracias, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que es fascinante cómo dialogan sus presentaciones, porque tenemos de un lado, por un lado, un proceso de
de cómo la comida mexicana se está convirtiendo en un nicho más elitista, que está entrando ya en el mundo de la alta cocina, que es un mundo ya muy internacionalizado, y por otra parte, pues un proceso más desde abajo, ¿no? Y entonces de reconfiguración, recodificación, es el término que usaste, José, bien interesante. Yo, pues, tengo unas preguntas, ya tenemos preguntas también en el chat. Lo que voy a hacer es que le voy a hacer una pregunta a Alicia para empezar. También si mis colegas aquí del CISAN tienen preguntas, les invito a tomar la palabra y luego empezamos con las preguntas en el chat. También si tienen preguntas uno para el otro, adelante. Mi pregunta para Alicia tiene que ver, bueno, con dos cosas. En algún momento hablaste del cómo durante el boom de la comida mexicana, el gobierno de Peña Nieto aprovechó de este boom con fines turísticos, ¿no? Pero mientras al mismo tiempo otras secretarias o otros segmentos del gobierno de alguna manera limitaban o frenaban digamos, o dañaban el trabajo de campo tradicional o la comida tradicional. Si podías ser un poquitito más precisa o dar ejemplos, me interesa mucho. Y cuando también hablas mucho de la devaluación del trabajo que está atrás de, bueno, más allá, ¿no? De esa visibilización de lo tradicional, o sea, yo pienso, por ejemplo, en el salario de los productores, ¿no? Pero no solo es, porque creo que al nivel de la imagen, por ejemplo, la imagen que enseñaste de la señora haciendo sus tortillas, creo que justo es una imagen que viene mucho, ¿no? Con esas nuevas narrativas. Entonces tenemos una versión muy como de vitrina de lo tradicional, pero en realidad factores más sistémicos, más estructurales como el salario, son cosas que nunca nadie habla de esto, ¿no? ¿Cuánto le pagamos a esa gente? Y yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos un debate bien importante con estos nuevas figuras de la cocina mexicana que se puede criticar, obviamente, pero justo es esa parte que dejan de lado, pero que a lo mejor también el público no quiere ver o quién sabe. Bueno, esa es mi pregunta, mi comentario pregunta, y te dejo contestar si quieres, Alicia. Sí, gracias. Y muy interesante la presentación, José Antonio, me gustó mucho, aprendí mucho. Acabo de apuntar lo que mencionaste, Micael, cuando empezamos del artículo de Nexos, que creo que encaja mucho con lo que elaboro mucho más en mi libro, que hoy me tomé el gusto de enfocarme solamente en el segundo capítulo del libro, pero me concentro mucho más en todo lo que es la respuesta del gobierno mexicano a lo que se nombra la epidemia de obesidad y diabetes. Y es muy notable ver el contraste entre lo que es el mensaje que se da en el mundo turístico, en el que se da al exterior, que México es un destino para el gastroturismo, que las artes culinarias de México son tan elaboradas y importantes y sofisticadas como la cocina francesa, etc. Y el contraste entre ese mensaje y el mensaje que se da en todo lo que es la educación pública, el Ministerio de Salud, toda la respuesta multisectoral a la llamada epidemia de obesidad, donde realmente el enfoque es en un mensaje de cambio de comportamiento individual, no es un mensaje estructural, no se reconoce cómo ha cambiado México después yo tomo como marco después del Tratado de Libre Comercio, pero se podría analizar dentro de muchos fenómenos, no solamente el Tratado de Libre Comercio, pero
vemos que, que hay un enfoque en el comportamiento individual. Entonces el mensaje es, aprende a comer mejor. Estoy haciendo comida si no me ven, pero aprende a comer mejor, aprende sobre nutrición, que hay que aprender que la nutrición requiere de educación y información y conocimientos y saberes que la gente no tiene, ¿no? O sea, es un mensaje que realmente coloca la déficit, el problema la coloca en el hogar y en el conocimiento de cada quien, sobre todo las mamás que todavía se encargan de una forma muy paternalista, se dejan a cargo de todo lo que es no solamente la economía del hogar, sino también la salud del hogar. Y ese mensaje es notable porque no se habla de lo que es la cocina tradicional. Podemos decir, obviamente, la palabra tradicional carga un peso muy grande que hay que criticar, pero no se habla de la comida tradicional como un recurso para la salud. No se habla de que antes de esta explosión de disponibilidad y ubicuidad de productos ultraprocesados, que se puede ver que se detonan también las enfermedades crónicas. Entonces, es muy notable esa ausencia. Entonces, trato de enfocar en la forma, en la economía política, cómo se han ido marginando y en cierta forma desmantelando los programas de apoyo económico y social para los pequeños cultivadores después del Tratado de Libre Comercio. El modelo de seguridad alimentaria, que es muy diferente a un modelo de soberanía alimentaria, y cómo se convierte, como expliqué, el maíz en un producto cualquiera que se puede comprar en el mercado global, no hace falta cultivarlo localmente. Entonces es para mí un contraste muy triste, ¿no? Porque se podría promover, como dice Alejandro Calvillo del poder del consumidor, el tlacoyo merece una campaña de mercadotecnia, ¿no? Merece tener comerciales, porque sí es asociado con buenos valores nutritivos, pero vemos que se invierte en eso para un mercado global de turistas y no localmente como un valor de salud. Claro. Gracias, muchísimas gracias. También tengo una pregunta breve para José Antonio. Justo, ¿cómo ves tú ese boom de la comida mexicana y su impacto sobre estos, bueno, migrantes o retornados, como los llamas? ¿No hay también un impacto como de, bueno, ahora que está de moda la comida mexicana, la podemos también usar para o el turismo, o también tal vez poner allá en Estados Unidos un restaurante de comida tal vez más elaborada, gourmet, lo que sea? ¿Cómo lo ves tú, el impacto de ese boom? Pues es que creo que hay como una lógica multidimensional aquí, hay y un poco respondiendo a tu pregunta y un poco retomando lo que decía Alicia, creo que hay otra cosa importantísima que creo que lo tenemos que poner a discusión para poder entender lo que está pasando, que es la lógica patrimonialista, ¿no? O sea, y cómo también el discurso patrimonializador pues ha permeado, aunque parecería que es un discurso que llegó desde arriba y que evidentemente se ejerce desde arriba, ¿no? O sea, estas tensiones que hay, yo creo que ahorita lo que sí estamos viendo en la escena gastronómica mexicana es que ya empieza a haber una apropiación de esas narrativas o de los discursos patrimonialistas para como para estos fines. Es evidentemente pues necesario pensar en estos binomios de turismo, patrimonio, gastronomía, ¿no? Como un medio para promover la cocina y que se vio instrumentalizado, como bien comentó Alicia, o que se vio legitimado así como de manera muy aparatosa a partir de la política de fomento que se diseñó en 2014, que se lanzó hasta 2015 y que marca un precedente importante, ¿sí? En el nivel de gobierno por tener 21 secretarías o 21 entidades ahí metidas y que tenían que ver con diferentes órdenes de promoción turística, ¿no? Y creo que entonces,
Yo lo que alcanzo a ver es que, expliquémoslo como de manera más simple, lo que está pasando. En Estados Unidos existe como una suerte de fragmentación de la cocina mexicana o las cocinas mexicanas, ¿no? Y que están dirigidas a diferentes sectores de la población, ¿no? Creo que la que está, y que yo lo veo, o los migrantes con los que yo pude trabajar o colaborar cuando estaba allá, más bien en los deseos y los propósitos, sí era muchas veces poner un restaurante de cocina mexicana, pero apelando a la autenticidad, al sabor de casa, a poder, muchas veces es a poder recrear, pues, un presente distante, ¿no? O sea, cómo la cocina es capaz, ¿no? De traer espacios y gente que no está físicamente disponible o accesible, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí y creo que este boom de la alta cocina, pues evidentemente sí está dirigido a otros sectores de la población. Y ahora, lo que pasa aquí en México, pues también es muy interesante. Creo que también ese discurso, ¿no? Ese discurso patrimonialista, pues ha llegado incluso hasta los propios agentes. Primero, esta visibilización y esta descontextualización de todo también lo problemático de la cocina y de las cocineras tradicionales, ¿no? Que es un concepto pues muy difícil de afrontar y de entender. A mí me ha tocado estar como en espacios donde yo he podido participar y digo, bueno, ¿y qué es la cocina tradicional? A los que son reconocidos o a las que se les ha legitimado, como hasta dónde llega la cocina tradicional y quiénes son, ¿no? Como las voces autorizadas para decir si eso no es tradicional. Y regresando un poco como a la pregunta, yo considero pues que en la migración también ya empieza a impregnarse o a salpicarse un poco de estos discursos, ¿no? Patrimonializadores, y los vemos con ejercicios como lo que ha pasado, como lo que pasó hace 2 años con el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana en Long Beach, ¿no? Y luego toda la serie de ejercicios que ha habido, se han desplegado allá, y que evidentemente eso es algo que llega a varios sectores de las poblaciones migrantes y también implica sin duda a los retornados, aunque creo que la lógica va como en otro sentido. Gracias. Tenemos varias preguntas. Primero para Alicia en el chat. Violeta dice, qué interesante presentación. Me gustaría saber qué piensas de las ciudades creativas gastronómicas, por ejemplo, Ensenada. ¿Qué importancia tiene el espacio para dar valor a la comida? Gracias. También si, José, tienes alguna cosa que decir sobre esto, por favor. No estoy familiarizada exactamente con ese proyecto. No sé si me quieren dar un resumen de lo que es. Yo no sé, Violeta, ¿quieres precisar un poco? Estás aquí, ¿verdad? O si lo quieres hacer en el chat, también está bien. Violeta. Está escribiendo en el chat. Ah. Bueno, mientras vamos a pasar a la siguiente pregunta de Axel. Para ti también, Alicia, ¿considera usted que basta con explicar el fenómeno o es necesario darle más peso a otras narrativas, más allá de los chefs y foodies, entre otros actores? Si es lo segundo, ¿qué estrategias considera usted que sea pertinente tomar? Uh-huh. Sí, o sea, creo que el mundo de los chefs es lo que menos nos debería preocupar. Es algo que realmente se debería bajar de algunos niveles en términos de la cantidad de oxígeno y recursos y atención que manejan, ¿no? Y en cierta forma trato de burlarme un poco en mi libro de estos fenómenos porque en el mundo que ando yo, que es un poco como binacional y moviendo en diferentes lugares, como que separamos un poco los que leemos el New York Times o Atlantic o Nexos, o como que separamos un poco lo que consumimos en términos de entretención y lo que estamos haciendo en el mundo académico de criticar y tratar de ver cuáles son los impactos sociales. Y en cierta forma como que me di cuenta que no lo podemos ignorar por completo,
porque sí manejan recursos y sí tienen un rol en cierta forma definir. O sea, René Redzepi para algunas personas definió Tulum y vemos que Tulum es un desastre, en cierta forma. El espejo de Cancún es un desastre por muchas de las mismas razones, aunque pretende ser lo opuesto de Cancún, ¿no? Entonces, no solamente por el bien de Tulum, pero no podemos dejar que estos fenómenos sigan ocurriendo con este manejo de recursos a nivel global. Entonces, en cierta forma no importa ese turismo elitista en términos de la vida de la gran mayoría, del 99% de las personas, pero sí comandan unos recursos que no merecen. Entonces, en cierta forma, creo que sí hay que burlarse y decir que realmente, o sea, porque hay mucha gente que lee eso y dice, voy a ir a comer en frijoladas ahí en la plaza en Mérida para vivir lo que vivió Redzepi, y eso me hace que no soy elitista porque estoy comiendo en frijoladas en vez de comer en un resort, en un hotel de 5 estrellas. Pero hay que seguir trabajando a eso y ver que sigue siendo piratismo, ¿no? Pero sí creo que realmente nuestro trabajo está en otros lados, que hay que analizar qué decisiones políticas se hacen como para promover cierto paisaje alimentario, cierto sistema alimentario, y qué imaginación podemos tener para producir otro paisaje alimentario donde se apoyan a los pequeños cultivadores, donde los que quieran cultivar maíz tengan la opción, los que quieran hacer un restaurante chino en un pueblo migrante o quieren hacer cualquier otro tipo de comida, lo pueden hacer, ¿no? Y creo que ahí sí está el trabajo más importante. Gracias. Ahí está la respuesta de Violeta, las ciudades creativas en diferentes ámbitos. Si la quieres leer, porque tenemos gente que nos sigue en YouTube y que no ve el chat, entonces si puedes leer la pregunta. La UNESCO declaró ciudades creativas en diferentes ámbitos, entre ellos la gastronomía. Ensenada fue declarada ciudad creativa y me parece que ha tenido éxito. Es conocido como un clúster en la comida. Por este motivo, pregunto, ¿qué importancia tiene el espacio para dar valor a la comida a los restaurantes? Muchos de los restaurantes más conocidos están en Ensenada. Claro que tiene que ver con los temas de turismo y patrimonio. Yo creo que estos hay que ser críticos siempre, pero sí pueden tener importancia y pueden tener un efecto positivo si es que alguien está viendo si estructuralmente están diseñados como para, como decía Michael recién, o sea, cuánto están ganando las señoras que están haciendo las tortillas, ¿no? Para la foto. Entonces, hay que ver que se creen oportunidades equitativos para todos, ¿no? Que no solamente se lucren algunos chefs que van y se adueñan del proyecto, que realmente sea un epicentro que produce mucho más actividad cultural, económica y todo eso de una forma mucho más equitativa de lo que podría ser. Pero depende de la política, cómo está diseñado realmente, porque si sabemos que un lugar puede atraer a mucha gente de visita, pero eso realmente no cambia las condiciones para mejor de las personas que viven ahí si no está bien pensado. De hecho, Susana Gómez pregunta en el chat si alguien conoce alguna iniciativa en la que participen chefs y cocineras que busquen una colaboración más horizontal. Pues hay varias iniciativas, o sea, creo que sí las hay, pero realmente hay que pensar cómo se despega el tono discursivo, ¿no? O sea, decir sí, apelemos, y lo que se ejecuta realmente, ¿no? Que eso y vemos siempre que esta horizontalidad se pierde, ¿no? O sea, y se pierde desde que se quieren marcar, que desde donde se descontextualiza, ¿no? Donde se ejecuta la cocina originalmente y se enmarca en otros espacios que son reconfigurados pues para expresarse y que sean susceptibles a convertirse en un recurso de consumo, ¿no? O sea, consumo cultural, pero también que obedece como a distintos intereses. Yo creo que la problemática
más interesante de ver eso es cómo se va construyendo como en dos vías este discurso, ¿no? O sea, sí, eso de apelemos a esta horizontalidad. Y creo que pasa un poco con lo que Alicia decía del caso de Redzepi, ¿no? O sea, va un poco ahí, que yo creo que en la escena gastronómica ha sido de los debates más álgidos y más importantes por esta multiplicidad de acciones que se hicieron como para apelar a esta horizontalidad, y la vajilla la compraban en una comunidad, se emplearon, ¿no? Personas que de la cercanía, los productos fueron tratados de una manera, sí, pero de todas maneras decían, ¿y quién tiene acceso a eso, no? ¿Y quién también tiene la capacidad como de codificar todo lo que está implícito ahí, ¿no? O sea, creo que hay como muchas cosas que están en juego. Y creo que en estos ejercicios, o sea, creo que lo vemos cada vez más frecuente, estos ejercicios de apelar a la horizontalidad, ¿no? Del reconocimiento de las cocineras, pero no podemos obviar, ¿no? Que se descontextualiza, ¿no? O sea, y que incluso podríamos pensar y discutir aquí sobre las autonomías culinarias, ¿no? O sea, y también el carácter moral de la apropiación cultural, ¿no? O sea, o incluso de las recetas, o sea, ¿a quién le pertenece la receta? Estaba viendo aquí un artículo que a mí también me pareció interesantísimo del País, de eso de las autorías de las recetas, ¿no? Y cuando entonces ciertas recetas adquieren una visibilización que antes no se les daba y entran en otras lógicas de consumo, y eso quiénes son los beneficiados, ¿no? Creo que está ahí el debate interesante de ver todo lo que se está desencadenando últimamente, que creo que no es evidentemente nuevo, sino que tiene 2, 3, 4 años y que creo que es impulsado también por este discurso patrimonializador como recurso turístico que se ha implementado. Sí, de hecho es un tema clásico de las industrias culturales, ¿no? Lo de las cuestiones de derechos de autor, y justo en el caso de la gastronomía aplica de manera bien distinta porque todavía hay una tensión, ¿no? Como que uno no se puede apropiar por completo a nivel jurídico, digamos que es el nivel final de un plato, de una receta, pero claro que hay tendencias hacia eso, ¿no? De que sea como el plato del chef tal. Y entonces, en este caso, yo creo que también tenemos muchos vínculos entre estos distintos tipos de industrias culturales. Parece que Tenemos... sí, ¿sí? añadiendo a eso, parece que, un ejemplo, en Tulum, con lo de Redzepi, hay algunos productores locales que se afiliaron con él de pueblos alrededor de Tulum, que están muy contentos con lo que las posibilidades que él Claro, abrió, porque ahora hay mercado y los que antes tenían que irse a Cancún a buscar sí. trabajo de temporada se están quedando y produciendo cosas para los nuevos restaurantes que siguieron los pasos de Redzepi y están usando productos locales. Entonces es muy complejo, pero... Claro, y Sí, sí, hay sí. nuevos nichos Uh-huh, en México acerca de productos que no uh-huh, vienen de la industria, productos locales que alimentan justo, bueno, redes de productores que alimentan estos restaurantes, pero que son redes que pues uno como, digamos, público no tiene acceso a estas redes. Y bueno, son cosas que se están moviendo justo y desarrollando. Yo creo que aquí en México falta investigar sobre estos temas. También hay que pensar que la industria de los restaurantes es una industria bien particular, que sea aquí en México, en Estados Unidos, pues es muy precaria, ¿no? Pagan muy poco a la gente, hay mucha competencia, entonces digamos que venimos desde muy lejos, ¿no? En términos de organización de una industria y de implementar prácticas y de, digamos, relaciones de trabajo que no sean tan agresivas, digamos. Tenemos más preguntas de Axel para ti, José Antonio. Dice, ¿crees que el discurso de patrimonialización se usa es muy difícil predominantemente como instrumento de resistencia o más bien como elemento de legitimación? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que es ver de dónde vendría, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, que dice Lord Jan Smith, ¿no? Del discurso autorizado del patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos distintivos que se quieren, o los elementos culturales que se quieren distinguir, ¿no? Y yo lo que veo aquí es que, primero, sí,
identificar de dónde viene, ¿no? Cómo se apropia también por los agentes involucrados, pero creo que también hay este patrimonio desde abajo que también está visibilizándose cada vez más, ¿no? O sea, y que muchas veces rompe con la lógica del discurso que viene desde arriba. Entonces, creo que ahí también, o sea, podría estar en los dos sentidos. Un instrumento de resistencia, sí, cuando se construye desde abajo, evidentemente, y cuando los propios grupos seleccionan los elementos que se quieren, ¿no? O sea, como patrimonializar, pero también está el otro que creo, al menos que es perceptible en el caso de la cocina y la gastronomía mexicana, y que tiene como mucho más acentos en las cocinas tradicionales, que son como sí de legitimación, ¿no? Porque tampoco, creo que no podemos disgregar pues la historia o sea, de cómo la cocina tradicional mexicana pues ha irrumpido en estos otros circuitos de restauración, ¿no? O sea, entonces hay que ver bien y con qué fines se ha utilizado. Insisto, creo que un momento coyuntural es la política de fomento de 2015, pero que viene precedida por la inscripción ante la UNESCO, por también el momento del turismo cultural, ¿no? O sea, que ha ganado terreno más allá del modelo de sol y playa, ¿no? Donde las cocinas tradicionales se han instaurado en otras lógicas de consumo. Entonces, regresando a la pregunta, creo que va en los dos sentidos, o sea, no se puede posicionar entre uno u otro, depende de quién lo emita y cómo se ejecute, me parece que va por ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Francia, que yo conozco bien, es exactamente lo mismo, tiene esas dos caras, ¿no? Porque se ha usado para proteger ciertos tipos de productos a través de procesos jurídicos, ¿no? Pero también, obviamente, es para fomentar el turismo y para tener aún más reconocimiento de lo que ya tenía la gastronomía francesa. Entonces, también ahí vemos el interés que tendría una perspectiva de comparación, ¿no? Con otros casos. Aunque es verdad que el caso mexicano estos últimos años tuvo mucho ruido, ¿no? No sé si hay más preguntas, si mis colegas del CISAN quieren hacer preguntas en vivo o si las quieren escribir en el chat para seguir. Alejandro, tal vez. Sí. Bueno, muchas gracias por las dos ponencias, realmente fueron muy interesantes y plantean una serie de preguntas que no habíamos tratado en el seminario, ¿no? Y sin embargo, me parece que muchos de estos cuestionamientos que ustedes nos plantean en su trabajo sobre el área de la gastronomía y de la alimentación son válidas para muchos otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cuestión, este problema que yo lo había tratado un poco desde la cuestión de las artesanías, creo que es similar a lo que nos planteaba Alicia, en el sentido de que la desvalorización de las artesanías o la percepción de que las artesanías deben ser baratas y el problema de que quienes se apropian de los procesos más importantes de valorización y de mayores ingresos, pues son aquellos diseñadores que las van adecuando o transformando a ciertos mercados, ¿no? Y se dan estas segmentaciones muy importantes de grupos elitistas o de sistemas de distribución elitistas de productos artesanales que alcanzan precios altísimos, mientras que la mayoría de los productores permanecen en situaciones marginales, ¿no? Y bueno, hay una serie de cuestiones muy, muy interesantes de pensar estos sectores de esa forma, y lo conecto también con la cuestión de la migración, que es también muy interesante en el sentido de que mucho de los estudios tienen que ver con el impacto de la migración en las comunidades receptoras, en particular esta cuestión gastronómica, ¿no? De cómo afecta la traída de otras culturas culinarias a un lugar y de cómo se percibe a veces como una pérdida de autenticidad la comida
de un país llevada a otro país, ¿no? O sea, que la comida mexicana en Estados Unidos no es tan mexicana, o que nunca es tan original como la mexicana. Y sin embargo es capaz de generar una serie de procesos también de autenticidad, que ahora los estamos viendo por lo que nos vemos en este trabajo, que también se rechaza lo que traen los migrantes, ¿no? Y cómo se trata de invisibilizar, y sin embargo es un proceso que está ahí, que genera otro tipo de autenticidad. O sea, es la comida de los que mexicanos aprendieron y que disfrutan y que traen con ellos en su retorno. Y en la cuestión también de las artesanías, un poco también vimos esa cuestión de los migrantes que llevan y traen y modifican, y que muchas veces las autoridades no quieren mantener esa autenticidad forzada, digamos, de no introducir cambios, de no modificar la artesanía que está ahí con cosas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay una serie de cuestiones aquí muy interesantes de cómo incorporar estos sectores a procesos de mayor valorización y que permitan mejores niveles de ingreso y de vida en general. Uh-huh. Eso es mi comentario. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, perdón. No, adelante. Bueno, yo un poco al margen de lo que platicaba Alejandro, es que creo que sí, ahora, como hay, o sea, la autenticidad, creo que ahorita hay que ponerla en un lugar aparte, ¿no? O sea, cómo es la lógica de la autenticidad y también los procesos de autenticación de las cocinas, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que dan esa voz para legitimar qué sí es auténtico, quién no? Y eso es extensivo igual, y eso es algo que va más allá de las cocinas étnicas a otro tipo de cocina, como las cocinas populares y tradicionales, ¿no? Creo que de entrada hay que discutir siempre estos marcos como quizá del propio concepto de pensar las cocinas tradicionales como un elemento estático, inamovible, decía un colega, ¿no? Casi que conservado en formol, ¿no? Y que solo así entonces es, pero pues yo al menos creo, y lo poco que he podido comprender en esta complejidad es que pues como cualquier otra práctica cultural se tiene que ir modificando y adaptando al momento en donde está, ¿no? Para que persista. Y entonces creo que ahí hay un choque importante y que evidentemente en los fenómenos de movilidad, pues eso entra como en otros lugares que quizá todavía son más bien terrenos muy fértiles para discutir y para repensar los momentos en los que estamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que la autenticidad es en cierta forma otro arma en el arsenal del capital narrativo, ¿no? O sea, se usa para contar ciertas historias y esas historias o dan más valor o menos valor a ciertos productos y ciertos esfuerzos y ciertos productores culturales. Entonces, eso de la artesanía es muy interesante porque he visto un ejemplo como hay ciertos alebrijes que se venden, ¿no? Casi en galerías, ¿no? Y otros que están ahí en la calle amontonados encima de una manta. Y qué diferencia hay es un tema para discutir, ¿no? Y se ve en todo, pero la autenticidad es en cierta forma como otro truco que se usa en esta manipulación de valor. Y creo que sería muy interesante ver, no sé, en cierta forma como que el viaje de una tortilla por Dinamarca como que crea cierto valor que quizás no tiene en su lugar de origen porque ha viajado, ¿no? O sea, la autenticidad se tiene que como comprobar por su viaje en lugares que son distintos, lugares que no corresponden opinar
acerca de la tortilla, pero sí como que le dan otro gesto de aprobación, ¿no? Entonces le iba a decir a José Antonio, ojalá que podamos escribir juntos un artículo el día que encuentres un lugar Tex-Mex, ¿no? Sí. Que se coman hard shell tacos. Sí, claro, Me claro. encantaría ver, ¿no? Que algún pueblo de migrantes retornados esté haciendo comida mexicana a la americana y ahí podemos escribir algo muy interesante, ¿no? Claro. Es que creo que también como los mecanismos de autenticación entre migrantes, pues son muy particulares, ¿no? Que tienen también que ver como con la biografía sensorial que tenemos del registro, ¿no? O sea, cuando estamos lejos de que nosotros creemos que es de una manera y que toda la vida estamos acostumbrados cuando nos desplazamos, pues esa es la primera prueba de validez, si sabe o no, como cuando estaba allá, ¿no? Entonces, eso yo creo que permea pues diferentes circuitos de puntos de comida mexicana en Estados Unidos. A mí, por ejemplo, me tocaba ver cómo incluso decían, bueno, es que ni siquiera son restaurantes, tienes que ir a casas donde venden comida, que ahí sí es la comida, o a mí incluso en el propio trabajo de campo que me decían, sí sabe o no sabe, ¿no? Entonces, si sabe algo cercano, familiar a nosotros, sí es, ¿no? Ahí era la validación inmediata de la autenticidad, ¿no? Entonces, creo que hay retóricas muy interesantes y mecanismos de la autenticidad que, como dice Alicia, pueden funcionar pueden ser un arma letal, incluso para el funcionamiento de productos o negocios, pero también incluso en otras lógicas sobre los enclaves migratorios también me parece que la autenticidad también es un elemento importante como de la cohesión comunitaria, ¿no? O sea, de la inclusión y de la exclusión, pero al menos sí como de la caracterización de los enclaves migratorios, al menos yo pude como percibir eso. Y creo que eso está pasando también en el retorno, ¿no? Con esto que les decía, que les platicaba de el reconocimiento de esa cocina híbrida, nueva, que se va adaptando ahí, pues también está ejerciendo nuevos mecanismos de autentificación que son necesarios o son interesantes, más bien discutir como una ramita también de todo lo que se moviliza con la migración. Gracias. Un poco como lo fue el taco árabe en su época, ¿no? Claro. Y ahora también está esa narrativa. Hasta el mole, ¿no? El mole poblano. También, sí. Tenemos una pregunta de Yolanda. Yolanda, si quieres tomar la palabra. Sí, es para José Antonio. Sobre el empleo en las cocinas de los retornados a chicos que eventualmente migrarán, la pregunta es si solo les da una ventaja competitiva para cuando lleguen o hay redes que permanecen y llegan recomendados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que pienso es si hay una red de personas como con habilidades y conocimientos necesarios para esta industria que se mantiene, se va especializando y construye capital migratorio de ambos lados de la frontera. Sí, Muchas gracias por definitivamente. las dos presentaciones. Gracias por la pregunta, Yolanda. Sí, evidentemente no solamente es como para la adquisición de competencias laborales, aunque en el discurso sí es eso, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar cómo se manejan estas herramientas y este equipo, estos sistemas de trabajo, que es otra cosa bien interesante para analizar los sistemas de trabajo, ¿no? Que aquí entraríamos en otro punto que hasta dónde se cocina o no, con esta fragmentación de procesos. Pero evidentemente hay redes establecidas de comunidades enteras que van a restaurantes específicos al otro lado. Entonces es como un primer momento de entrar en esta red, ¿no? O sea, aunque se sabe que en algún momento de la migración entrarán, pero sí, yo creo que es para fortalecer esta red, o sea, que se integran ya desde acá, sabiendo o adelantando un poco los procesos de aprendizaje técnico que tendrán que desarrollar más adelante. Y que también, creo que también hay como un doble juego, ¿no? También para los empleadores en los restaurantes de estos cocineros retornados, es una manera, como una manera de reivindicarse en la propia comunidad, porque recordemos o ponemos aquí como en evidencia que el retorno muchas veces no es como el fin exitoso de la migración, ¿no? Más bien, incluso en la propia expresión de las palabras, representa para muchos de los migrantes un fracaso, ¿no? Entonces es una manera como de subsistir y es el emplear a otros miembros de la comunidad es una manera también como de una reivindicación en la reinserción social de ahí de la propia comunidad. Entonces creo
que sí es para la adquisición de competencias y para facilitarles el proceso de aprendizaje, pero para irlos integrando en las redes, ¿no? O sea, eso es, creo que sí va por ahí. Gracias a ustedes dos. A ver si en las próximas series de Netflix hablan de condiciones laborales, si se atreven a ya pues ir más allá, ¿no? De esas narrativas de romantización como las describiste, Alicia, y a ver cuál sería la respuesta de una plataforma como esa. Pues de todas formas, gracias a ustedes dos. No sé si alguien más quiere decir algo, si no vamos a ir cerrando la sesión. Nada más me gustaría decirle a Alicia que cuando esté su libro publicado, ojalá que lo pudiéramos presentar aquí en México. Ay, gracias. Organizar una presentación con comentaristas, por supuesto que Antonio estaría padrísimo que comentara. Y lo dejamos entonces abierto, ¿no? Muchas gracias. Sí, y esperemos también que haya una traducción al español de Eating NAFTA. Sería también sí, muy... ya está acabándose la preproducción. Estamos con editorial, traducción hecho, todo prefacio hecho y ya estamos pasando a producción. Así que ojalá que sea pronto. Estupendo, genial. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por participar. Los que quieren que quieren constancia de participación, está la información en el chat. Y pues gracias a todos otra vez y síganos, manden su correo en el chat si quieren seguir el seminario y también tenemos una página en Facebook y los vemos muy pronto. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós.